muchas cosas acerca de nuestro Dios, que Él es soberano, que Él es el creador de todas las cosas. Y justamente si decimos eso es porque lo aprendemos de las Escrituras. Y en un libro como Génesis es el que nos revela por qué Dios es soberano, por qué Dios es el creador de todo, por qué Él es quien orquesta todas las cosas. Así que espero que el Señor pueda usar este sermón para hacernos ver todos los atributos de su carácter, como el que acabamos de cantar. Así que bueno, empezamos una nueva serie. La verdad que este libro es precioso, tenemos un montón de enseñanzas para sacar de él. Así que yo quiero utilizar este libro de una manera sorprendente para que podamos conocerle más y saber cómo debemos vivir. Ahora, supongamos por un momento que unos amigos te han invitado al cine para ver el estreno de una película que es muy prometedora. Y tú muy gustosamente aceptas la invitación. Pero resulta que cuando te diriges al cine, en tu moto, se te pincha una rueda y quedas parado a mitad del camino. Sin embargo, a pesar de ese inconveniente, tú decides que vas a ir igual al cine, aun cuando llegues una hora tarde y tengas que caminar un par de cuadras a la par de tu moto hasta ese lugar. Finalmente, llegas a ese lugar casi con una hora de retraso y entras a esa sala donde se está estrenando la película. Ni siquiera sabes dónde se han sentado tus amigos, pero tú decides ubicarte en cualquier butaca que se encuentre libre, dispuesto a no perderte ni un minuto más de ese estreno. Y debido a que has llegado tarde, no entiendes quiénes son cada uno de los actores que aparecen en la pantalla, ni tampoco entiendes por qué toman determinadas decisiones. Es más, ni siquiera comprendes por momentos de lo que están hablando. Tratas de interpretar cada una de las escenas, pero no logras sacar más que algunas conclusiones imprecisas que no estás seguro de que sean correctas. Finalmente la película termina y aunque pudiste disfrutarla un poco, en tu mente quedan muchas dudas en cuanto al desarrollo de esa historia. Tú sabes que si hubieras llegado a horario, no tendrías las preguntas que ahora tienes sobre muchas de las escenas que viste en la pantalla. Y ahí es cuando tú te lamentas por no haber estado presente al inicio de la película, donde se concentraba toda la información que necesitabas para comprender el resto de la trama. Ahora, hermanos, qué importante es conocer el comienzo de una historia, porque eso es lo que nos permite comprender por qué luego las cosas se desarrollan de una determinada manera y por qué todo sucede como sucede. Es por eso que cuando nosotros vemos una película, siempre comenzamos por el comienzo, por el principio. Ahora, así como es fundamental conocer el inicio de una película para comprender luego la totalidad de la trama que se desarrolla en ella, de la misma manera sucede con la Biblia. Nosotros necesitamos leerla desde el comienzo para comprender bien la gran historia que nosotros encontramos en ella. Y digo la gran historia porque la realidad es que la Biblia es mucho más que una colección de relatos sobre las andanzas del pueblo de Israel, sobre las hazañas de ciertos siervos del Señor, o sobre los milagros que Jesús hizo mientras estuvo acá en la tierra. La Biblia es mucho más que eso. La Biblia tiene como fin contarnos una sola gran historia de redención que tiene como figura principal y central a Jesucristo. En otras palabras, lo que nosotros encontramos desde Génesis a Apocalipsis es la historia del plan salvador que Dios, por su propia voluntad e iniciativa, lleva a cabo en Cristo para rescatar a los hombres de la miserable condición en que se encuentran a causa de su pecado. Ahora, si no fuera por Génesis, esta gran historia redentora no podría ser bien comprendida por nosotros, ya que se trataría de un relato que presentaría muchos espacios vacíos que nosotros no sabríamos cómo rellenar. Nos surgirían muchas preguntas del relato bíblico cuyas respuestas desconoceríamos. Pero como nuestro Dios es sabio, ha querido dejarnos el libro de Génesis para explicarnos el inicio de esta gran historia. Es en este libro donde nosotros encontramos
todo lo que necesitamos para comprender lo que ocurrirá a lo largo del resto de la Biblia. Y antes de meternos de lleno en el contenido del libro, voy a dedicar un momento para dar algunos datos sobre Génesis. En primer lugar, debemos saber que el hombre a quien Dios utilizó para escribir este libro es Moisés, que como sabemos fue un judío que fue gran siervo del Señor y un gran líder del pueblo hebreo. Pero Moisés no solo es el autor de Génesis, sino también de los 4 libros que le siguen a Génesis, que nosotros sabemos que son Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los cuales en su conjunto, estos 5 libros, forman lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, o también llamada la Torá. Ahora, en cuanto al momento en el que Moisés escribió Génesis, nosotros nos vamos a encontrar con 2 posturas si empezamos a estudiar, por lo menos 2 posturas. Hay algunos que piensan que este siervo de Dios pudo haber escrito el Génesis antes de que Israel saliera de la esclavitud de Egipto, es decir, cuando Moisés todavía se encontraba en Madián. Pero otros autores, como por ejemplo el conocido comentarista Matthew Henry, opina que Moisés escribió Génesis luego del éxodo de Israel, cuando él ya estaba en el desierto, luego de que él estuvo en el monte de Dios, donde posiblemente recibió las instrucciones por parte del Señor para escribir este libro. De todos modos, sea cual sea la posición acertada, nosotros sabemos con certeza que quien escribió el libro de Génesis es el mismo Moisés, y que además el contenido del libro de Génesis forma parte de la revelación de Dios. De hecho, el Nuevo Testamento hace muchas referencias al libro de Génesis. Estaba leyendo que hay alrededor de 200 citas o referencias o alusiones a Génesis en el Nuevo Testamento. Ahora, para seguir conociendo más sobre este libro, tenemos que decir que este libro es el primero y el más extenso de todo el Pentateuco. Su contenido está abarcado por 50 capítulos que nosotros podemos dividir claramente en 2 secciones. La primera sección va desde el capítulo 1 al capítulo 11, y allí se nos hace un relato sobre los inicios del universo y de la humanidad. Y además se nos muestra a grandes rasgos cómo se fue desarrollando la historia del hombre desde que éste comenzó a existir sobre la tierra. Estos primeros 11 capítulos abarcan un gran lapso de tiempo. De hecho, se dice que posiblemente en esos primeros 11 capítulos se encuentre comprendida la tercera parte de la historia de la humanidad. Pero como bien dije antes, el autor no hace una descripción detallada de todas las cosas que sucedieron en ese extenso periodo, sino lo que él hace más bien es relatar de manera general su desarrollo, haciendo énfasis en 4 grandes eventos: la creación, la caída en pecado del hombre, el diluvio universal y la rebelión en Babel, cuando los hombres quisieron construir esa inmensa torre. Todo esto es lo que vamos a encontrar en la primera sección del libro de Génesis, que va del capítulo 1 al capítulo 11. Pero por otro lado, nos topamos con el segundo bloque del libro de Génesis, que va desde el capítulo 12 al capítulo 50. Y esta sección tiene más capítulos que la primera, pero abarca una extensión de tiempo mucho más corta. La narración que tiene lugar en esta parte pasa ahora a ser descriptiva y detallada, porque el enfoque del autor ya no es más la historia general del mundo, sino más bien la historia de una familia particular a quien Dios eligió para cumplir un propósito especial, lo cual nosotros lo vamos a ver más adelante. Y en esta historia familiar resaltan 4 grandes personajes: Abraham, Isaac, Jacob y José, quienes tienen un papel muy importante y fundamental en los inicios de la historia de Israel. Y menciono a Isaac no por la cantidad de capítulos que se le dedican, porque ciertamente Génesis habla muy poco sobre él, pero sí lo menciono por lo fundamental que él fue para los comienzos de la historia del pueblo de Israel. De hecho, a Abraham, a Isaac y a Jacob se les conoce como los patriarcas, porque ellos fueron los padres fundacionales de esta nación. Fue de ellos de quienes los israelitas descendieron.
Ahora bien, habiendo comentado a grandes rasgos los dos bloques que nosotros podemos encontrar en Génesis, veamos ahora cuál es el significado del nombre que este libro lleva. El término Génesis en griego significa origen. Por lo tanto, nosotros vemos que el nombre que se le ha colocado a este libro es muy apropiado, ya que en él se nos relata el origen de todas las cosas que tienen que ver con la historia de la humanidad. En él encontramos los orígenes del hombre, la mujer, el matrimonio, el hogar, el pecado, los sacrificios, las ciudades, el negocio, la agricultura, la música, la adoración, los idiomas, las razas y naciones del mundo, incluyendo la nación de Israel. Ahora bien, decimos que Génesis es el libro de los orígenes, de los comienzos. Por eso, para empezar a abordar su contenido, es muy apropiado preguntar: ¿cómo comenzó todo? Nosotros hoy vemos a nuestro alrededor un hermoso planeta donde viven miles de millones de personas, las cuales se distribuyen a lo largo y a lo ancho del globo, en diferentes pueblos y culturas, cada cual con su lengua propia. Pero nuevamente la pregunta acá es: ¿cómo comenzó todo? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en Génesis 1:1, que es el versículo con el que inicia no solo este libro, sino también toda la Biblia. Es en este pasaje donde se hace la siguiente declaración. Vamos a leerlo, Génesis 1:1. Bueno, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ciertamente es un versículo corto y fácil de memorizar, pero que a la vez encierra muchas enseñanzas. De hecho, se podría hacer un sermón sobre esto. Como decía, se puede hacer un sermón de este corto y breve versículo por las grandes enseñanzas que tiene. En primer lugar, en este versículo vemos que este mundo en el cual vivimos no existió siempre, sino que tuvo un comienzo. Todas las cosas que nosotros hoy vemos, desde las más pequeñas hasta las más grandes, tuvieron un inicio. No importa si estamos hablando de un insignificante gusanito o de un enorme y temible león. No importa si estamos hablando de una pequeña partícula diminuta y microscópica o de un planeta imponente en inmensidad. Todas las cosas, sean cuales sean, tuvieron un comienzo. Sin embargo, en este versículo nos topamos con la presencia de alguien que, a diferencia de la creación, no tuvo un principio, sino más bien, él ya era antes que los cielos y la tierra. Él nunca comenzó a existir, pero fue la causa de que todas las cosas creadas existiesen. Y ese alguien, obviamente, es nuestro Trino Dios, quien es autosuficiente y eterno, porque Él no necesita de nadie más aparte de sí mismo para existir, y Él ha sido desde la eternidad. Salmo 92 nos dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En segundo lugar, Génesis 1:1 nos muestra el poder y la sabiduría de Dios. Cuando nosotros vemos un trabajo terminado, nos asombramos en mayor o en menor medida de dicho trabajo según lo complejo que haya sido realizarlo. Por ejemplo, si vemos una mesa de madera básica, eso no va a ser un trabajo que nos cause mucho asombro, porque nosotros sabemos que el nivel de esfuerzo e inteligencia que se requirió para fabricarla no fue algo extremadamente grande. Ahora, distinto es si observamos un edificio de 100 pisos, porque ahí ya nos empezamos a preguntar cómo fue posible que un grupo de personas pudieran hacer algo tan magnífico como eso. Nos asombramos de aquellos que fueron capaces de levantar una construcción tan enorme e imponente, porque nosotros sabemos que la capacidad mental y física que se requirió para ello fue monumental. ¿Y qué, hermanos, si hablamos del universo? ¿Cuánta sabiduría y poder se necesitaron para diseñarlo y crearlo? ¿Acaso alguna persona pudo alguna vez hacer una obra tan inmensa como esa? ¿Una obra creadora tan grande como el universo?
Las estrellas son innumerables. El inmenso cielo espacial pareciera no tener fin. Existen lugares en el universo que están a años luz de nuestro planeta e incluso los científicos todavía no terminan de explorarlo por completo. Y es en ese imponente universo donde nuestro planeta se mueve de una forma asombrosamente sincronizada y precisa, gracias a lo cual la Tierra es un lugar apto para la vida. Es en este mundo donde se dan las condiciones necesarias para que no solamente nosotros lo habitemos, sino también una gran variedad de animales y plantas que hermosean la naturaleza. Las estaciones se suceden con una precisión increíble. El sol y la luna salen y se esconden a sus respectivos horarios, a la vez que adornan el cielo. La lluvia cae de las flotantes nubes y llena los ríos, hace crecer la vegetación y da de beber a los animales. Todo en este mundo está perfectamente diseñado y pensado para cumplir algún propósito, permitiendo así que la vida sea viable. Y sabemos por un versículo como este, que la extraordinaria mente y el inmenso poder que estuvieron detrás de todo esto y que fueron la causa de que exista, corresponden a Dios. Él es el autor de toda la creación. ¿Acaso, hermanos y amigos, no nos habla la creación sobre el poder y la sabiduría de Dios? ¿No nos revelan las cosas creadas algo sobre su creador? Él no solamente mostró su inmenso poder al crear todas las cosas de la nada misma, porque de hecho eso es lo que significa el versículo 1, que Él creó todo de la nada, sino que también mostró su sabiduría al diseñarlas de una forma armoniosa, ordenada y hermosa. Bien nos dice el Salmo 19.1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, el primer versículo de Génesis ya nos comienza a mostrar que hay un Dios que es el causante de todas las cosas y que ese Dios es eterno, sabio y todopoderoso. Y si de un versículo pudimos sacar todas estas conclusiones acerca del Señor, imagínense cuántas conclusiones más podríamos sacar sobre Él si vamos estudiando todo el libro de Génesis. Todas las cosas que podríamos llegar a aprender sobre nuestro Dios. Esto recién es el comienzo. Ahora, si iniciamos la lectura de Génesis, nos daremos cuenta que al comienzo todo parece marchar bien. Dios ha terminado de crear todas las cosas, las cuales son buenas en gran manera. Adán y Eva, los primeros seres humanos creados, son colocados en un huerto donde disponen de todo lo que necesitan para vivir. Y además, el Señor los bendice y les manda a que se multipliquen, llenando la tierra y también gobernándola. Hasta el momento no se presenta ningún inconveniente ni sobresalto para el ser humano. Él ha sido grandemente beneficiado por su Creador. Pero si nosotros avanzamos tan solo un poco en la lectura del libro, nos vamos a dar cuenta que no todo en el relato de Génesis es color de rosas. Porque en el Edén tendría lugar un suceso trascendental que cambiaría drásticamente la historia de todo ser humano. Se trataba de algo que traería consecuencias no solamente para la creación física, sino también para Adán, para Eva y para toda su descendencia, dentro de los cuales estamos incluidos todos nosotros. Y a lo que me refiero acá es, obviamente, a la caída en pecado del hombre, quien en un acto de traición se rebeló contra el santo Dios que lo había creado y favorecido en gran manera. No lo vamos a leer, pero este acontecimiento se nos relata en el capítulo 3 de Génesis. No pasó mucho tiempo sin que el hombre se rebelara. Tan solo 3 capítulos. En ese pasaje de Génesis 3 aparece en escena un engañador y malvado ser que es Satanás, el cual comienza a hablarle a Eva por medio de una serpiente, tratándola de persuadir astutamente a que desobedezca la única prohibición que ella y su marido tenían de parte de Dios, que era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Noten la maldad del diablo. Él conocía cuál era la prohibición de Dios y sabía que el Señor no dejaría sin castigo al hombre
sino que más bien cumpliría la sentencia que Dios había prometido ejecutar si el hombre desobedecía el mandato divino. De hecho, Satanás mismo había experimentado la justicia y la santidad de Dios cuando fue echado del cielo por rebelarse contra el Creador. Y sabiendo estas cosas, él ahora hace lo posible para conducir a las criaturas de Dios a un estado de desobediencia y miseria. Él ya lo había hecho con una parte de los ángeles del cielo, y ahora lo hace con estas dos inocentes personas. Bien dijo Jesús que él ha sido el diablo, homicida desde el principio, y que es padre de mentira, porque con su astucia y engaños en el Edén, guió a la humanidad por el camino de la miseria y de la ruina. Y aunque sus intenciones eran malvadas, él se mostró como alguien que procuraba el bien de la mujer con la que hablaba. Él le hizo creer que la razón por la cual Dios les prohibía comer del fruto no era por el bien de ellos, sino por el hecho de que Dios era egoísta. Además, Satanás les prometió que si comían de aquel árbol, obtendrían algo que ahora no poseían: ser como Dios, conociendo el bien y el mal. La mujer entonces, frente a esta tentación, tiene dos opciones frente a ella. Tiene dos caminos y debe elegir uno: o creerle a Dios o creerle a Satanás. Tristemente sabemos que Eva decide poner su fe en lo que Satanás le dijo, y entonces en consecuencia come de aquel árbol prohibido. Y no solamente ella come de ese árbol prohibido, sino que también le da a su marido Adán para que coma, quien también tiene frente a él ahora dos decisiones y debe tomar una: o bien toma el fruto de la mano de su esposa y lo come, o más bien decide obedecer a Dios y rechaza desobedecerlo. Pero Adán tristemente también peca y desobedece. Tanto él como su mujer pecaron contra Dios. Y lo que ocurrió allí determinó el rumbo de toda la historia humana. El pecado había entrado al mundo y por lo tanto la muerte. Adán y Eva, luego de su desobediencia, lejos de estar en una situación mejor, ahora experimentan en carne propia lo que es la vergüenza y el miedo. La presencia de Dios ya no es más motivo de gozo para ellos, sino de temor, a tal punto que ellos se esconden de la presencia de Dios, quien los creó y los bendijo, cuando escucharon que Él se paseaba por el huerto del Edén. Y el pecado no solo ha afectado la relación que Adán y Eva tenían entre ellos, sino que también afectó la relación que ellos tenían con Dios. El pecado les prometía algo fabuloso, pero les terminó quitando todo. Por causa de su desobediencia, sufrieron pérdida tras pérdida. Ellos perdieron lo más importante: su relación con Dios, que quedó ahora cortada por el pecado. Ellos perdieron la paz. Ellos perdieron su inocencia. Perdieron el Edén y, por último, perderían en un futuro sus propias vidas, porque la sentencia por el pecado, o la paga por el pecado, es la muerte. Y la escena que se da después de que el hombre peca es lamentable, es triste. No es Adán quien sale a buscar a Dios para confesar lo que hizo. El Señor es el que sale a buscar a Adán, quien se había escondido, como dije antes, con su mujer de la presencia de Dios. Y en su diálogo con ellos, el Señor confronta a sus criaturas con su pecado y les hace saber las consecuencias que sufrirán a causa de su desobediencia. La tierra queda bajo maldición por culpa de Adán. El trabajo ahora va a ser algo fatigoso. El dolor y la tristeza estarán presentes en el mundo, y la muerte física será el destino inevitable de todo ser humano, por cuanto el hombre transgredió el mandato de Dios. Y no solamente eso, sino que ambos fueron echados del huerto del Edén. Y creo que eso es algo muy vergonzoso, ser echado de algún lugar. En el huerto del Edén estaba la presencia de Dios y ellos fueron quitados de ahí. Ciertamente vemos que Satanás aparentemente pareciera haber vencido. La relación entre el hombre y Dios había quedado cortada y ahora reinaba una enemistad entre Dios y el hombre
que de no resolverse no solamente permanecería mientras el hombre viviera en la tierra, sino que esa enemistad se prolongaría para siempre, por toda la eternidad, a menos que Dios, de su propia iniciativa, decidiera hacer algo para reconciliar al ser humano rebelde consigo mismo. Porque la realidad es que el hombre no podía hacer nada para lograr eso. Entonces Satanás parece haber logrado una aparente victoria sobre Dios. Y el hombre ahora nada puede hacer por sí mismo para recuperar esa relación que perdió con Dios a causa de su pecado. Pero lo bueno es que Dios no dejaría las cosas así. Es en este oscuro panorama donde una luz de esperanza resplandece para nosotros. Y eso lo encontramos en Génesis 3:15. Vamos a buscarlo. Un versículo clave en la Biblia. Génesis 3:15. Ahí vamos a ver que Dios se dirige a la serpiente que tentó a la mujer, la maldice y le hace esta promesa que para nosotros es muy esperanzadora. Dice así el versículo 15, está hablando ahí Dios: y pondré enemistad entre ti, es decir, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora quiero leer este mismo versículo en la versión de la Biblia de las Américas. Dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Noten, Él te herirá. Ya nos está anticipando algo este versículo. De hecho, este versículo ha sido llamado a lo largo del tiempo como el protoevangelio. Lo que se quiere decir con este término teológico es que este versículo es el primer anuncio del Evangelio, es decir, de las buenas noticias de salvación para el hombre. Y lo asombroso es que el ser humano nada bueno hizo para que Dios fuera movido a querer salvarlo. Al contrario, después de pecar, el hombre se escondió de Dios y se justificó delante de Él, echando la culpa de sus pecados sobre otros, incluso sobre Dios mismo. El hombre no solamente había hecho mal las cosas al desobedecer a Dios, sino que luego de desobedecer como que lo empeoró más, porque lejos de arrepentirse, se justificó a sí mismo. Por lo tanto, Génesis ya nos muestra que la salvación nace de la libre voluntad de Dios y no de ningún mérito que Él haya visto en el hombre. Ahora, ¿qué es lo que Dios promete en este versículo que leímos? Bueno, una de las cosas que el Señor anuncia aquí es que existirá una rivalidad entre dos simientes o descendencias. Una simiente será la simiente de la serpiente y la otra simiente será la simiente de la mujer. Ahora, ¿se refiere esto a una descendencia física o más bien espiritual? Ciertamente se está haciendo referencia a una descendencia espiritual. La simiente o descendencia de la serpiente son todas aquellas personas que pertenecen al reino de Satanás y que se encuentran enemistadas con Dios, así como Satanás lo está. Mientras que la simiente de la mujer son todos aquellos redimidos que han sido perdonados de sus pecados y reconciliados con Dios. Por lo tanto, a partir de entonces, en el mundo existirán dos simientes distintas y opuestas entre sí. Y toda persona que nazca y viva sobre esta tierra va a pertenecer a una de esas dos simientes, inevitablemente. La simiente de la mujer o la simiente de la serpiente. La pregunta es, ¿dentro de cuál estamos nosotros? Pero siguiendo con el versículo 15, otra cosa que vemos allí es que el Señor promete que un día, de la simiente de la mujer, vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Es decir, alguien que derrotaría a Satanás. Hasta el momento el diablo parece haberse salido con la suya. Los seres humanos han quedado separados de Dios por su pecado, condenados a la muerte física y eterna. Sin embargo, la última palabra la tiene Dios, quien aseguró que la serpiente sería derrotada.
Pero esa victoria que el descendiente de la mujer lograría sobre Satanás tendría un costo. Ese descendiente sería herido por la serpiente, aunque no de una forma letal. Y eso ocurrió en la cruz. Aquel descendiente de la mujer murió para pagar el precio del pecado de los hombres. Él sufrió y dio su vida. Y este descendiente es el Dios encarnado, Cristo Jesús, quien es la personificación de la simiente de la mujer. Noten que Dios declaró la sentencia sobre el pecado, pero después Él mismo vino a pagar ese precio. En esa cruz, Satanás le hirió, pero fue Cristo el que triunfó aplastantemente sobre él al derrotar el pecado y la muerte, logrando comprar así con su sangre la salvación de muchas personas que, de no haber sido por ese sacrificio, habrían sido condenadas al infierno con el diablo y sus ángeles a causa de sus pecados. Pero además, como si fuera poco, al final de los tiempos, esta victoria que Cristo ya ganó en la cruz sobre Satanás va a ser consumada cuando Dios aplaste de manera definitiva al diablo al arrojarlo por la eternidad al lago de fuego. Así que, hermanos, nadie pelea contra Dios y gana, saliéndose con la suya, ni siquiera el diablo. Aunque Satanás había logrado su objetivo de hacer pecar al hombre, eso formaba parte del plan predeterminado de Dios que había sido pensado desde antes de la fundación del mundo. Los cielos y la tierra no existían y el hombre ni siquiera había sido creado, cuando el Señor ya tenía preparado a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque todo parecía salirse de control con la entrada del pecado, nada realmente estaba fuera de control, porque el soberano Señor que gobierna sobre todas las cosas estaba supervisando cada detalle. Por lo tanto, nada sucede, como dice la Escritura, ni aún la muerte de un pájaro sin que nuestro Padre Celestial lo permita. Porque de hecho, si Dios lo hubiera querido, Satanás ni se hubiera acercado a la ley para tentar a Eva. Pero Él lo permitió para que sus planes sean llevados a cabo. Así como le permitió a Satanás acercarse a Job para traer calamidad sobre su vida con un propósito. De la misma manera sucedió en el Edén. Dios lo permitió por algo. Ahora bien, es interesante que entre la promesa que Dios hace en Génesis 3:15 y el cumplimiento de la promesa en el Nuevo Testamento con la venida y muerte de Cristo, pasó muchísimo tiempo en el medio. No sucedió que Dios prometió o hizo esta promesa y al año siguiente nació Cristo. Al contrario, siglos y siglos se sucedieron entre sí antes que el Mesías venga a este mundo a morir por nosotros. Por lo tanto, en ese lapso intermedio entre el Edén y la muerte de Cristo, Dios fue orquestando el curso de la historia humana para que al final se cumpliera la promesa que Él había hecho al comienzo en el Edén. Y el libro de Génesis nos muestra cómo Dios fue orquestando las cosas desde la caída del hombre en adelante, para que en el tiempo señalado Cristo sea manifestado al venir a este mundo a entregar su vida por nosotros. Y a medida que se va desarrollando la historia, vamos viendo cómo Dios fue preservando la descendencia escogida, a través de la cual el Mesías vendría. Esa descendencia que en muchas ocasiones fue amenazada, pero que Dios siempre estaba en control. Luego de que Adán y Eva fueran echados del huerto del Edén, ellos empezaron a procrearse. Uno de sus hijos, Caín, que pertenecía al maligno, como nos dice Juan, mató por celos a Abel, que era justo. Por lo tanto, los efectos del pecado y la enemistad entre las dos simientes ya se comenzaba a ver en la propia familia de Adán. Abel pertenecía a la simiente de la mujer, de los redimidos, y Caín a la de la serpiente. Sus hechos lo evidenciaban. Pero Dios le dio otro hijo a Adán y a Eva en lugar de aquel que fue asesinado. Y le pusieron por nombre Set. Y fue la descendencia de Set y no la de Caín la que Dios eligió para continuar la línea mesiánica. Ahora, a medida que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra,
la maldad también aumentaba al mismo tiempo. El pecado se iba haciendo manifiesto en la humanidad a tal extremo que el Señor tomó la drástica decisión de exterminar al hombre de sobre la faz de la tierra. Pero acá hay una conclusión lógica. Si Dios destruía a todas las personas, su promesa acerca de la venida del Mesías, ¿cómo iba a cumplirse? ¿Se había olvidado Dios de lo que prometió en el Edén? ¿Se vio frustrado el Señor en su plan cuando vio que los hombres se corrompían más y más? Para nada, porque en medio de ese oscuro panorama, Dios tenía preparado a el justo Noé, a quien Dios salvó del diluvio junto con su familia. Y por medio de Noé mantuvo viva la descendencia de la que más adelante vendría el Mesías. Sin embargo, a pesar del diluvio, el pecado todavía seguía presente. Y eso se hizo visible en el hecho de que Noé, luego de salir del arca, se emborrachó y protagonizó una escena muy vergonzosa al quedar tirado desnudo en medio de su tienda. Pero, a pesar de esto, Dios seguía firme en llevar adelante su plan y eligió a Sem, uno de los 3 hijos de Noé, para seguir continuando esa línea mesiánica. Y Sem tuvo un descendiente llamado Abraham, a quien Dios eligió para hacer un pacto con él y sus descendientes. Dios le prometió a Abraham que lo bendeciría, que engrandecería su nombre, que daría a una tierra, a la tierra de Canaán, que haría de él una gran nación y que por medio de él todas las familias de la tierra serían benditas. Ahora la pregunta es, ¿cómo sería posible que por medio de Abraham Dios bendiga a todas las familias de la tierra? Justamente porque de su descendencia nacería el Mesías, aquella simiente de la mujer que había sido prometida en Edén. Por medio de Cristo, personas de todas partes del mundo obtendrían la salvación de sus almas. Por medio de la muerte y resurrección de aquel descendiente, la salvación se extendería a personas de todas las naciones. Y la familia de Abraham había sido elegida para ser aquella familia de la cual vendría el Salvador. Ahora, Dios confirmaría este pacto que hizo con Abraham, lo confirmaría con el hijo que Sara le daría a Abraham. Pero había un problema. Sara, mujer de Abraham, era estéril. Y si durante su juventud no le pudo dar un hijo, cuánto menos ahora que ha envejecido. Entonces nos preguntamos, ¿se apresuró Dios en prometerle algo así a Abraham? ¿Le dijo el Señor que Sara le daría un hijo para luego darse cuenta a Dios de lo imposible que eso resultaba? ¿Se frustraría esta vez la promesa de Dios hecha en el Edén? La respuesta es claro que no. Cuando Dios promete algo, entonces lo va a cumplir, aun cuando se presenten ciertos obstáculos a nuestros ojos que parecerían echar por la borda la palabra de Dios y sus promesas. Recordemos, como dice la Escritura, que nada es difícil ni imposible para el Señor. Si Dios hizo nacer un universo de la nada, ¿acaso no va a poder hacer nacer un niño de un vientre estéril y avanzado en años? Claro que sí. Finalmente Isaac, conforme a la promesa de Dios, nació y el plan de Dios seguía avanzando. Pero cuando Isaac creció y tomó a su mujer por esposa, se presentó un problema similar. La descendencia mesiánica debía venir a través de él, pero su esposa también era estéril. Entonces, ¿cómo va a poder cumplirse la promesa si su esposa no podía darle hijos? ¿Corría riesgo de cortarse la línea mesiánica? Claro que no, porque así como Dios pudo abrir la matriz de Sara, también lo pudo hacer con la matriz de Rebeca, esposa de Isaac. El Todopoderoso Dios nuevamente mostró que no está limitado por aquellas cosas que nos limitan a nosotros. Y Él le concedió a Isaac 2 hijos, Jacob y Esaú. Ahora, a pesar de que Esaú era el primogénito, el primero, Dios los desechó a él y escogió a su hermano menor, Jacob.
Pero sabemos que Jacob, cuando creció, actuó tramposamente con su hermano Esaú y le robó la bendición de la primogenitura, lo que provocó un enojo tal de su hermano que Esaú deseaba matarlo. Pero a pesar del mal obrar de Jacob, Dios lo preservó, lo guardó y confirmó con él el pacto que anteriormente había hecho con sus padres Abraham e Isaac, de darle la tierra prometida, de multiplicar su descendencia y de bendecir a través de él y su descendencia a todas las familias de la tierra. Ahora, Jacob llegó a tener muchos hijos, 12 varones, de los cuales vienen las 12 tribus de Israel. Pero cuando nosotros vemos las pésimas decisiones que ellos tomaron, así como también sus padres lo hicieron, nos preguntamos cómo puede ser posible que Dios haya elegido a este grupo de personas para ser la familia de la cual vendría el Mesías. Para empezar, Abraham y Isaac mintieron acerca de sus esposas diciendo que eran sus hermanas, de modo que permitieron que otros hombres las tomaran para ellos mismos. Pero fue gracias a la intervención de Dios que ellas volvieron luego con sus esposos verdaderos. Por su parte, Jacob, por consejo de su madre, fue movido a engañar a Isaac para usurpar la bendición de primogenitura que estaba reservada para Esaú. Por su parte, Esaú quería matar a su hermano, quien terminó huyendo de la casa de su tío Labán. Jacob, más adelante, termina tomando para sí 2 mujeres, Raquel y Lea, y Raquel comienza a sentir envidia de su hermana porque ésta le daba hijos a Jacob, pero Raquel no. Y el deseo de tener hijos era tan grande que le pidió a Jacob que se acostara con una de sus siervas para que de esa manera Raquel le pudiera dar hijos a Jacob. Y es en ese contexto que la familia de Jacob comienza a crecer en número. Después de unos años, Jacob regresa con su familia, dentro de la cual se producen muchos problemas a causa de acciones pecaminosas. En primer lugar, Simeón y Leví mataron sin piedad a todos los hombres de una ciudad por culpa de un príncipe que vivía ahí y que había abusado de Dina. El que había abusado de su hermana Dina, que era hija de Jacob, fue solo un príncipe, pero ellos mataron a todos los hombres de la ciudad. Luego Rubén se acostó con la concubina de su padre, y más adelante los hijos de Jacob sintieron celos de su hermano José porque su padre lo prefería a él antes que a ellos. Por lo tanto, planearon matar a su propio hermano, pero finalmente lo vendieron como un esclavo a los ismaelitas. Al regresar a su casa le mintieron a Jacob, haciéndole creer que una fiera había devorado a su hijo. Durante muchos años le ocultaron esta mentira mientras José realmente estaba vivo en otro lugar. Y por mencionar algo más, Judá, el hijo de Jacob, escogido por Dios para que de su descendencia venga el Mesías, se acostó con una prostituta que resultó ser su propia nuera. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, Dios seguía siendo fiel a lo que prometió. Su propósito de hacer una nación a partir de la familia de Abraham para que de ella venga el Mesías seguía en pie a pesar de todo. El propósito de Dios prevalecería y no sería frustrado por nadie. Y vemos la fidelidad de Dios a su pacto aún al final del libro de Génesis, cuando la familia de Jacob corría el riesgo de morir a causa de la hambruna que había venido sobre toda la tierra. Pero Dios no los olvidó ni los abandonó. La promesa de bendecir a todas las familias de la tierra por medio de la descendencia de Abraham no quedaría anulada por una hambruna. Esto no era algo que a Dios lo tomó por sorpresa en el desarrollo de su plan, sino que fue más bien Dios mismo el que envió esa hambruna, y fue Dios mismo quien también se encargó previamente de preparar a José en Egipto como un instrumento útil para salvar a mucha gente del hambre que vendría, incluyendo obviamente al pueblo de Israel. El Dios que preparó a Cristo antes que el pecado entrara al mundo es el mismo Dios que preparó a José como proveedor antes de que la hambruna llegara. Dios se va anticipando siempre a los hechos. Dios nunca es tomado por sorpresa. Todas las cosas
ocurren bajo la dirección de la mano soberana de nuestro Dios. Él nunca se frustra en sus planes, pues su poder se sobrepone a cualquier obstáculo que nosotros veamos que se presenta. Y eso es lo que nosotros vemos a lo largo de todo el libro de Génesis. Que el eterno, sabio, todopoderoso, santo y soberano Dios desarrolla su plan a pesar de Satanás, a pesar del pecado de los hombres, a pesar de las dificultades y a pesar incluso de la fidelidad de aquellos a quienes Él ha elegido. Porque nosotros vemos que tanto Abraham como su familia tomaron muchas veces muy malas decisiones. Dios siempre prevalece, Dios siempre cumple sus propósitos y Dios siempre cumple lo que promete. Porque la eficacia del plan que Él lleva a cabo no está basada en nadie más que no sea Él mismo, es decir, Dios. Si hubiera dependido de Abraham y su familia, ese plan se hubiera echado a perder. Pero como depende de Dios mismo, es imposible que ese plan sea frustrado. Por eso, hermanos, para terminar, ¿cuál es la idea con la que me gustaría que ustedes se vayan hoy a sus hogares, así como yo? Sí, hemos visto que Dios es el autor de toda la creación, que Él es eterno, que por Él existen todas las cosas, y eso es cierto, debemos tenerlo presente. Pero mi enfoque en esta mañana es que ustedes puedan pensar en lo grandioso que es nuestro soberano Dios, específicamente en el sentido de que Él lo controla todo y que conduce todas las cosas al cumplimiento de sus planes y promesas. Y que pensemos que si Él prometió que hará algo, entonces no debemos tener duda alguna de que Él lo llevará a cabo, aun cuando haya oposición y dificultades. Porque nuestro Dios está por encima de todo y de todos, tal como lo muestra en toda la Biblia y en Génesis. Nuestro conocimiento de Él debiera llevarnos a confiar cada día más en su persona, en su poder. Pero también quiero hablarle a los que todavía no conocen a Cristo. A ti, querido amigo que me estás escuchando, quiero decirte que lo que deseo para ti es que entiendas que tu pecado te separa de Dios. Que por causa de tu desobediencia merecemos, tú y yo, el infierno. Porque nosotros hemos transgredido las leyes del Santo Dios. Y habiendo reconocido esto, te animo a creer en Cristo como aquel descendiente de la mujer que un día vino a este mundo a morir por pecadores como nosotros, para pagar así el precio de nuestros pecados. Por eso, amigo, reconcíliate con Dios poniendo tu fe en Cristo. Y de esa manera podrás restablecer tu relación con Dios que has perdido en el Edén. Dios ha provisto algo necesario, lo necesario por medio de Cristo para que tú puedas volver a Él. Él te creó y te invita hoy a reconciliarte con Él. Y si tú crees en Cristo, dejarás de pertenecer al reino de Satanás y serás parte ahora del reino de su amado Hijo. Así que, amigo, considera estas palabras y cree en Jesús.